La mansión de Alejandro se erguía imponente en lo alto de la colina, sus muros de piedra reflejando la suave luz del atardecer. Las amplias ventanas ofrecían una vista deslumbrante de la ciudad, pero en ese momento, Alejandro no podía concentrarse en la belleza que lo rodeaba. Estaba absorto en una vieja foto en blanco y negro que sostenía en sus manos. Esteban, su hermano menor, sonreía a la cámara con un brillo en los ojos que había desaparecido desde hace mucho. La imagen era un recordatorio doloroso de un pasado que parecía más distante con cada día que pasaba. Si tan solo hubiera hecho más, murmuró Alejandro para sí mismo. Su voz cargada de culpa recordaba el día en que Esteban desapareció, la sensación de impotencia que lo consumió. El peso del dolor y la duda lo acompañaban como una sombra. ¿Qué podría haber hecho para evitar esto? Cerró los ojos, intentando alejar esos pensamientos, pero la angustia era ineludible. El sonido del motor de un coche lo trajo de vuelta a la realidad. Miró por la ventana y vio el sol poniéndose, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Necesitaba un poco de aire fresco. Se puso un abrigo y salió de casa, decidido a dar un paseo. El viento suave despeinaba su cabello mientras conducía por las tranquilas calles de la ciudad, pero su mente estaba lejos, atrapada en los recuerdos de Esteban. Al detenerse en una gasolinera, Alejandro salió del coche y se dirigió a la caja. Mientras esperaba, sus ojos vagaron por el lugar y, de repente, algo llamó su atención. Un joven despachador, Carlos, estaba atendiendo a un cliente. Lo que más sorprendió a Alejandro fue el cordón que pendía del cuello del chico. Era idéntico al que su hermano usaba antes de desaparecer. «Espera un momento», dijo Alejandro, acercándose al despachador, su voz firme e inquisitiva. «¿De dónde sacaste ese cordón?» Carlos, un chico de apariencia nerviosa, dudó. Sus ojos se agrandaron al notar la intensidad de la mirada de Alejandro. «Yo lo encontré», balbuceó tratando de evitar el contacto visual. «Estaba en la zona cerca del río, cerca de un árbol caído». «¿Lo encontraste cerca del río?», insistió Alejandro, la preocupación creciendo dentro de él. «¿Y no sientes curiosidad por cómo llegó allí?» «Solo...» «No sé nada, señor», respondió Carlos, su voz temblando. «Lo juro, no sé nada». «Pareces nervioso», notó Alejandro, cruzando los brazos. «¿Qué más sabes? Necesitas decírmelo». Carlos miró a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. «Mira, solo trabajo aquí. No quiero meterme en problemas», dijo, su voz ahora casi un susurro. «Si sabes algo, puedes ayudarme. La desaparición de mi hermano no es solo un caso aislado. Hay más cosas sucediendo en esta ciudad de lo que imaginas», presionó Alejandro, su determinación creciendo. «Si realmente quieres ayudar a ti mismo y a otras personas, necesitas hablar». El despachador dudó, su mirada perdida en el suelo. «Solo he escuchado rumores, ¿sabes? Sobre cosas que suceden en las sombras, pero no puedo involucrarme en eso». Alejandro sintió una ola de frustración, pero también una pizca de esperanza. Si Carlos realmente sabía algo, podría ser la clave para descubrir qué pasó con Esteban. «Carlos, por favor, piensa en lo que le pasó a mi hermano. No puedo quedarme parado esperando que las respuestas vengan a mí. Necesito saber la verdad». El joven despachador asintió con la cabeza, su expresión cargada de miedo. Lo pensaré, señor», dijo, antes de alejarse rápidamente, como si quisiera escapar de la conversación. Alejandro se quedó allí parado, observando a Carlos alejarse, su mente agitada con las posibilidades, el cordón, los rumores, el miedo visible en el rostro del despachador. Todo indicaba que había mucho más en juego. Necesitaba seguir esta pista, sin importar lo que fuera. La búsqueda de la verdad sobre Esteban apenas comenzaba, y Alejandro estaba decidido a desenterrar los secretos que la ciudad escondía. Alejandro decidió que necesitaba investigar más a fondo el origen del cordón que Carlos usaba. La tarde comenzaba a transformarse en noche, y el cielo parecía una acuarela de tonos naranjas y morados. Condujo hasta la zona cercana al río, un lugar que siempre le había causado una sensación de nostalgia y tristeza, recordando las veces que jugaba allí con Esteban. Ahora, sin embargo, ese lugar simbolizaba un misterio oscuro que necesitaba ser desvelado. Al llegar, Alejandro detuvo el coche y salió, observando el paisaje a su alrededor. Los altos árboles se movían suavemente con la brisa,
pero lo que realmente llamaba su atención eran los murmullos de los habitantes locales, que se reunían en pequeños grupos, susurrando entre ellos. Se acercó a un grupo de hombres, todos con expresiones de preocupación. «Buenas noches, señores. Estoy buscando información sobre desapariciones que han ocurrido por aquí. Mi hermano desapareció hace algunos años y...» Alejandro dudó, pero decidió ser honesto. «Y creo que todo esto puede estar relacionado». Uno de los hombres, un anciano de cabello canoso y piel arrugada, lo miró con una mezcla de empatía y desconfianza. «No hablamos mucho de eso, señor. Las cosas son complicadas por aquí. Muchos tienen miedo de meterse en asuntos que involucran a las familias poderosas. Pero necesito saber la verdad», insistió Alejandro. «Mi hermano puede haber sido víctima de este sistema corrupto. Si saben algo, por favor, ayúdenme». Los hombres intercambiaron miradas, y el anciano finalmente habló. «Mira, hay rumores de que algunas familias, como la tuya y la de los hermanos de Carlos, están involucradas en cosas que preferiríamos olvidar. Muchos que se opusieron a ellas terminaron desapareciendo». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieren decir con eso?» «Disputas de tierras, traiciones. Hay un pasado que pesa sobre todos nosotros», dijo otro hombre, más joven, con cicatrices visibles en su rostro. «Las reuniones secretas son una realidad, y quien se interpone puede acabar pagando caro». Desanimado, Alejandro se alejó y caminó hacia la orilla del río, donde el agua corriente reflejaba el sol poniente. Necesitaba más información. La idea de que Esteban pudiera estar involucrado en esas reuniones lo inquietaba. ¿Qué sabía realmente su hermano? ¿Y por qué Carlos parecía tan nervioso al mencionar el cordón? Regresando a la ciudad, Alejandro decidió visitar a la madre de Carlos. Tenía la intuición de que ella podría ofrecer más respuestas. Al llegar a la casa sencilla, dudó antes de tocar la puerta. La mujer que atendió tenía una mirada cansada, pero había una fuerza en su postura. «Señora, soy Alejandro. Estoy investigando la desaparición de mi hermano y me gustaría hablar con usted sobre Carlos y algunas cosas que sucedieron en el pasado», comenzó, tratando de transmitir sinceridad. Ella lo invitó a entrar, y pronto se sentaron a la mesa. «¿Qué quieres saber?», preguntó, su voz temblando levemente. «Vi el cordón que usa Carlos. Era de Esteban. ¿Dónde crees que lo encontró?», preguntó Alejandro, yendo directo al grano. La mujer suspiró. «Carlos encontró ese collar cerca del río, como debes saber. Pero esto es peligroso, señor. Lo que sucedió entre nuestras familias fue horrible. No quiero que mi hijo se involucre más de lo que ya está». «¿Por qué dices eso? ¿Qué pasó?», presionó Alejandro, sintiendo la urgencia de la situación. «Fue una disputa de tierras, una pelea que comenzó mucho antes de que nacieras. Nuestras familias no se entienden, y muchos perdieron la vida por eso. No sé qué sabe Carlos, pero tiene miedo, y tú también deberías tenerlo», dijo ella, mirando a Alejandro a los ojos con preocupación. «Pero, ¿y Esteban? ¿Qué tenía que ver con todo esto?», preguntó Alejandro, con la voz casi en un susurro. La madre de Carlos dudó, su expresión retorciéndose de dolor. «No puedo hablar más de lo que ya he dicho. Solo puedo decirte que hay secretos que involucran a ambas familias y que muchos preferirían llevarse a la tumba. Lo que sé podría costarle la vida a mi hijo. Por favor, la verdad es todo lo que quiero. Lo que puedas contarme puede ayudarme a entender lo que pasó con Esteban», imploró, su determinación creciendo. Ella miró al suelo, sus ojos llenándose de lágrimas. «Deseo que encuentres paz, Alejandro, pero el pasado es un laberinto, y quien entra en él puede no salir ileso». La conversación dejó a Alejandro más angustiado que antes, pero sabía que necesitaba descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Al salir de la casa, se sintió más decidido que nunca a seguir ese camino, aunque estuviera repleto de dolor e incertidumbres. Alejandro, decidido a descubrir más sobre el oscuro pasado que rodeaba a su hermano, se dirigió a la biblioteca local, la pequeña construcción de ladrillos rojos, con ventanas enmarcadas de madera, exhibía un encanto anticuado, pero también una sensación de abandono. Empujó la pesada puerta y sintió el olor a papel envejecido mezclado con el aroma de café fresco que uno de los pocos visitantes estaba preparando en un rincón. «Con permiso», dijo Alejandro al bibliotecario, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y cabello canoso. «Estoy buscando información sobre la rivalidad entre las familias de la ciudad, especialmente algo relacionado con disputas de tierras».
El bibliotecario, que se presentó como don Felipe, ajustó sus gafas y miró a Alejandro con curiosidad. «Ah, la historia de nuestra ciudad está llena de conflictos. Ven, puedo mostrarte la sección de archivos antiguos». Alejandro siguió a don Felipe hasta una sala oscura, donde estanterías abarrotadas de libros y documentos se apretaban en cada rincón. «Aquí hay algunos artículos y diarios que pueden interesarte», dijo el bibliotecario, señalando una mesa repleta de papeles polvorientos. Comenzó a hojear algunos de los documentos. Su mente hervía con la posibilidad de encontrar pistas sobre lo que había sucedido con Esteban. Fue entonces cuando un artículo antiguo llamó su atención. En él, el título «Conflictos de tierra y traiciones» se destacaba en letras grandes y en negrita. Alejandro leyó atentamente, su corazón acelerando con cada párrafo. En 1985, la disputa entre las familias González y Mendoza culminó en un enfrentamiento que resultó en varias muertes y misteriosas desapariciones, murmuró Alejandro para sí mismo, mientras don Felipe observaba de cerca. «Sí, muchos dicen que esa rivalidad nunca terminó realmente», comentó don Felipe acercándose. «Se cree que algunas personas aún guardan rencores y secretos sobre lo que ocurrió en aquel tiempo». Alejandro miró al bibliotecario con una mezcla de esperanza y desesperación. «¿Tienes más información sobre lo que realmente pasó? Necesito entender». Don Felipe dudó por un momento. «Los archivos son escasos, pero hay algunas menciones sobre reuniones secretas entre las familias. Creo que algunos habitantes mayores pueden recordar más, pero muchos tienen miedo de hablar». «¿Miedo de qué?», preguntó Alejandro, intrigado. «Miedo de represalias, de retribuciones», respondió don Felipe, con una mirada grave. «La corrupción corre desenfrenada en esta ciudad, y algunos prefieren vivir en la ignorancia a exponerse». Alejandro cerró el artículo, decidido a no rendirse. «Voy a encontrar a esas personas. Necesito la verdad». Tras despedirse del bibliotecario, salió de la biblioteca y caminó por las calles empedradas de la ciudad, su mente girando con información y preguntas sin respuesta. La atmósfera estaba pesada, como si las propias paredes supieran de los secretos que allí habitaban. Recordó las palabras de Carlos, el miedo que el joven frentista mostraba al hablar sobre el collar. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La imagen del diario que había encontrado en la casa de la madre de Carlos lo atormentaba. Estaba seguro de que había más por descubrir. Al día siguiente, decidió regresar a la gasolinera e intentar confrontar a Carlos nuevamente. «¡Carlos!», gritó Alejandro al ver al joven, que estaba limpiando el vidrio de un auto. Carlos se dio la vuelta, y la expresión de nerviosismo volvió a aparecer en su rostro. «Necesitamos hablar». «¿Sobre qué?», preguntó Carlos, dudoso. «Sobre lo que sabes. Hay algo que no me has contado. El diario de tu madre mencionó reuniones secretas. ¿Qué significa eso?». Alejandro presionó. Carlos miró a su alrededor, como si temiera ser escuchado. «No puedo hablar aquí. Es peligroso», susurró, atrayendo la atención de un cliente que se acercaba. «Pero puedo encontrarte más tarde, en un lugar seguro». «Está bien», aceptó Alejandro, su determinación renovada. «Voy a descubrir la verdad, contigo o sin ti». Carlos asintió, y Alejandro sintió que la conversación había sembrado una semilla de esperanza. Estaba más cerca de entender lo que había sucedido con Esteban. La verdad estaba al alcance de su mano, y no importaba lo peligroso que fuera. Estaba preparado para enfrentar lo que viniera. Alejandro sentía su corazón acelerarse mientras observaba a Carlos, el frentista, la tensión flotando en el aire entre ellos. El joven, con su expresión nerviosa y ojos inquietos, parecía estar al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Alejandro dio un paso adelante, su voz firme pero cargada de ansiedad. «Carlos, necesitas decirme la verdad. ¿Qué sabes sobre la desaparición de mi hermano? No puedo soportar más esta incertidumbre». Carlos miró al suelo, la lucha interna evidente en su rostro. «Yo no sé si debo hablar. Mi padre es un hombre peligroso. Si descubre que he hablado contigo, podría ser mi fin. Entiendo el miedo que sientes, pero no estás solo. Yo también perdí a alguien que amaba. Necesitamos descubrir qué pasó con Esteban». La determinación en la voz de Alejandro era palpable. «Si tienes alguna información, necesitas compartirla conmigo». Finalmente, Carlos respiró hondo, como si se estuviera preparando para lo que venía. «Está bien»,
Alejandro escuchó a su padre hablar sobre algunos negocios en los que él y otros hombres de la ciudad estaban involucrados. Se reunían en un lugar cerca del río y Esteban estaba allí. Su padre siempre decía que estaba metido en algo que no debía. Alejandro sintió un frío en el estómago. ¿Cómo puedes estar seguro de que Esteban estaba involucrado? Carlos dudó, desvió la mirada. Vi el collar del que hablas. Mi padre lo tomó de un hombre que estaba con Esteban esa noche. Dijo que era una advertencia, que si Esteban no dejaba de entrometerse en sus asuntos, algo muy malo iba a suceder. ¿Asuntos? ¿Qué tipo de asuntos? Alejandro casi gritó, la frustración desbordando. Cosas ilícitas, tráfico, extorsión, cosas que ni siquiera puedo imaginar. Pero lo que más me asustó fue que dijo que Esteban se había convertido en un problema para ellos. Quería proteger a nuestra familia y denunció los planes, por eso lo hicieron desaparecer. Carlos miró a Alejandro, su rostro pálido. No quería creerlo, pero ahora, Alejandro sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Necesitas llevarme a ese lugar. Tenemos que encontrar más pruebas. Necesitamos entender qué está pasando aquí. Carlos movió la cabeza, la preocupación creciendo. Puedo llevarte, pero tenemos que ser cautelosos. Mi padre y los otros no van a estar contentos si haces preguntas. Tienen ojos en todas partes. No me importa. Si eso significa que puedo descubrir la verdad sobre mi hermano, estoy dispuesto a todo. Después de un breve silencio, Carlos asintió. Está bien, pero tenemos que actuar rápido. Sé un lugar donde solían encontrarse. Es un escondite antiguo, no muy lejos del río. Si aún está allí, podríamos encontrar algo que pruebe lo que digo. Los dos jóvenes intercambiaron una mirada cómplice, una mezcla de miedo y determinación formándose entre ellos. Alejandro sentía que finalmente se estaba acercando a la verdad, pero también sabía que el camino por delante sería peligroso. Esa noche, mientras caminaban hacia el escondite, la oscuridad envolvía la ciudad, y el sonido del río fluyendo a lo lejos se mezclaba con el silencio nervioso que los rodeaba. Al llegar, Carlos encendió una linterna, iluminando un espacio polvoriento y olvidado. ¿Estás seguro de que encontramos el lugar correcto?, Alejandro preguntó mirando a su alrededor con desconfianza. Sí, aquí es donde mi padre y los demás se reunían. Podría haber documentos o algo que dejaron atrás. Carlos comenzó a buscar entre las estanterías polvorientas, mientras Alejandro se concentraba en cada rincón del lugar. De repente, Carlos encontró una caja de madera llena de papeles antiguos. Aquí, mira esto. Tiró de la caja hacia sí y comenzó a revisar los documentos. Estos son registros de reuniones, listas de nombres. ¿Y aquí? Parece que se menciona a Esteban. Alejandro se inclinó sobre la caja, el corazón acelerado. Necesitamos llevar esto. Esto puede ser la prueba que necesitamos para exponer la verdad. Mientras se preparaban para salir, un escalofrío recorrió la columna de Alejandro. Sabía que estaban en peligro, pero la adrenalina del descubrimiento lo impulsaba. La verdad estaba al alcance, y estaba decidido a no dejar que se escapara de nuevo. Alejandro se sentó a la mesa de su mansión, la luz de la tarde filtrándose a través de las persianas, creando sombras que danzaban sobre los documentos esparcidos ante él. Sus pensamientos estaban lejos, sumidos en la devastadora revelación que Carlos había hecho. El peso de las palabras del joven frentista aún resonaba en su mente. Mi padre y otros poderosos de la ciudad estuvieron involucrados en la desaparición de Esteban. La angustiante verdad lo dejó en un estado de incertidumbre y rabia, un torbellino de emociones que parecía difícil de controlar. Miró por la ventana, el vasto jardín de la mansión recordándole la vida que llevaba antes de la desaparición de Esteban. ¿Cómo pude estar tan ciego?, pensó. La culpa lo consumía. Era como si hubiera fallado no solo a su hermano, sino también a la ciudad que amaba. La idea de exponer la verdad lo atormentaba. ¿Sería esa la decisión correcta? ¿Qué pasaría con su familia y los lazos que había cultivado a lo largo de los años? Mientras luchaba con sus dudas, Carlos entró con un semblante preocupado. Alejandro, sigues pensando en lo que te dije, ¿verdad? La voz de Carlos era una mezcla de ansiedad y esperanza, reflejando la gravedad de la situación. Necesitamos actuar, pero entiendo si tienes dudas. No puedo vivir en la mentira, Carlos, respondió Alejandro, la determinación comenzando a tomar forma dentro de él. La verdad necesita salir a la luz.
incluso si eso significa arriesgar todo lo que he construido. Se levantó, los ojos fijos en el horizonte. Esteban merece justicia, y esta ciudad necesita saber lo que realmente sucedió. Carlos dudó, mirándolo a Alejandro con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Y si esto termina mal? Las personas poderosas no van a aceptar esto fácilmente. Mi padre no dudará en hacer cualquier cosa para proteger lo que considera suyo. Lo sé, dijo Alejandro, con un semblante serio. Pero vivir con este peso, sabiendo que mi familia puede estar involucrada en esta corrupción, es insoportable. No puedo permitir que el miedo me controle. Tú también has perdido a alguien querido por esta rivalidad. Ambos sabemos que esta situación necesita cambiar. Carlos dio un paso adelante, la determinación creciendo en su mirada. Entonces hagámoslo juntos. Pero necesitamos un plan. Tenemos que reunir pruebas y personas dispuestas a hablar. Si vamos a confrontar a estos poderosos, necesitamos tener todo documentado. Alejandro asintió, sintiendo un nuevo sentido de propósito. Necesitamos organizar una reunión con la comunidad. Si logramos que la gente se una, tal vez podamos hacer la diferencia. La verdad no puede ser silenciada para siempre. Sí, pero sabes que muchos dudarán. El miedo es una barrera poderosa, respondió Carlos, preocupado. Entonces mostremos que no están solos, dijo Alejandro con voz firme. Mostremos que la verdad vale la pena luchar, y que el coraje es más fuerte que el miedo. Si muchos se unen, no podrán ignorar la voz de la comunidad. Carlos sonrió, la esperanza comenzando a brillar en sus ojos. Tienes razón. Si somos transparentes y mostramos que estamos juntos en esto, tal vez la gente se sienta animada a hablar. Haremos un pacto entonces. No dejaremos que el pasado siga hiriendo a nuestras familias. Alejandro extendió la mano, y Carlos la apretó con firmeza, sellando el compromiso entre ellos. A partir de ahora, seremos aliados en la búsqueda de la verdad y la justicia. Vamos a organizar esta reunión y hacer que todos sepan lo que realmente está sucediendo en esta ciudad. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Alejandro sintió que, finalmente, estaba tomando el camino correcto. La luz que antes parecía tan distante ahora brillaba con más fuerza. Estaba decidido a honrar la memoria de Esteban, y con Carlos a su lado, creía que podían cambiar el destino de sus familias y de la ciudad. La sala comunitaria estaba llena. Un mar de voces nerviosas y miradas ansiosas llenaba el ambiente. Alejandro, de pie al frente, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Había convocado esa reunión no solo para exponer la verdad, sino para reavivar la esperanza en una ciudad que se hundía en mentiras y corrupción. Al mirar a las personas que lo rodeaban, vio rostros familiares, amigos de la infancia, y muchos otros que, como él, habían sufrido con la desaparición de Esteban y las injusticias que se esparcían por la ciudad. Buenas noches a todos, comenzó Alejandro, su voz resonando en el salón. Hoy estamos aquí para hablar sobre algo que nos afecta a todos. La verdad sobre lo que le pasó a Esteban y lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Un murmullo de apoyo recorrió la sala, pero también había miradas de preocupación que no pasaron desapercibidas. Sabemos que muchos de ustedes tienen miedo, continuó, pero necesitamos unirnos. La corrupción que nos rodea solo se perpetúa cuando guardamos silencio. Hizo una pausa, observando las reacciones. Algunos asentían, otros parecían dudosos, pero la determinación en su corazón era inquebrantable. Carlos, que estaba un poco detrás, sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era arriesgado, pero el coraje que Alejandro transmitía lo inspiraba. Era el momento de actuar, de revelar lo que su padre y otros poderosos habían hecho. Respiró hondo y levantó la mano, llamando la atención de Alejandro. «Alejandro», dijo Carlos con la voz temblorosa, yo tengo algo que decir». El murmullo en la sala aumentó, y todas las miradas se volvieron hacia él. «Mi padre estaba involucrado en las actividades ilícitas que mencionaste. Él y otros hombres de esta ciudad están conectados con la desaparición de Esteban». El aire se volvió pesado, y Alejandro sintió un nudo formarse en su estómago. «Carlos, ¿estás seguro? Esto podría traer graves consecuencias». «Lo sé», interrumpió Carlos, la determinación creciendo dentro de él. «Pero no podemos vivir más con este peso. La verdad necesita ser dicha». Se volvió hacia la multitud, sus ojos brillando de emoción.
Mi padre y otros están involucrados en algo mucho más grande. Han manipulado la ciudad, y Esteban, él fue solo una víctima. La sala quedó en un silencio tenso, pero entonces un hombre de la audiencia se levantó, su rostro rojo de ira. «Estás loco, Carlos. Estás poniendo a tu familia en riesgo. Pueden acabar contigo. ¿Y qué prefieres?», respondió Carlos con voz firme. «¿Vivir con miedo, sabiendo que ellos siguen haciendo lo que quieren? No podemos permitirlo». Alejandro sintió la tensión aumentar. Sabía que debía actuar rápido para canalizar la energía de la sala. «Gente, necesitamos escuchar lo que Carlos tiene que decir. Lo que importa ahora es la verdad, no las amenazas que nos rodean». En ese momento, un grupo de hombres armados entró por la puerta de la sala, interrumpiendo el clima ya tenso. El sonido de las armas desenfundándose hizo que la sala entera quedara en estado de shock. «Nadie se mueva», gritó uno de los hombres, su voz autoritaria resonando por las paredes. Alejandro sintió que el pánico crecía. «Carlos, quédate detrás de mí», ordenó, mientras las miradas se volvían hacia los intrusos. «No tienen idea de lo que están haciendo», dijo uno de los hombres mirando directamente a Alejandro. «Es mejor que se callen o las consecuencias serán severas». Los murmullos de miedo se esparcieron por la sala, y Alejandro, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, decidió que no podía retroceder. «Estamos aquí para exponer la verdad, no vamos a ser callados por ustedes». Su voz resonó con una fuerza que sorprendió incluso a sí mismo. Los hombres armados intercambiaron miradas entre ellos, y la tensión en el aire era palpable. Alejandro podía sentir el corazón de todos en la sala acelerando, y la determinación de Carlos a su lado lo alentaba. Era el momento de luchar, de no dejarse intimidar. La verdad estaba a punto de emerger, y no permitiría que el miedo los paralizara. Alejandro y Carlos corrieron por las oscuras calles de la ciudad, el eco de sus propios pasos resonando en el silencio de la noche. El aire estaba pesado, cargado de tensión y miedo, mientras buscaban un refugio seguro tras la tumultuosa reunión. Finalmente, encontraron una vieja casa abandonada, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafiti. Con una última mirada por encima del hombro, Alejandro empujó la puerta oxidada que crujió en protesta, y ambos entraron, jadeantes. Dentro, la casa estaba en un estado de abandono, pero aún así, parecía ser un refugio bienvenido. La luz de la luna se filtraba por las ventanas rotas, creando un patrón de sombras en el suelo polvoriento. Alejandro se apoyó en la pared, tratando de calmar su corazón acelerado. «Aquí estamos a salvo por ahora», dijo, tratando de transmitir confianza, pero la duda aún lo consumía. Carlos, aún nervioso, miró a su alrededor. «¿Y ahora? No van a desistir fácilmente. Mi padre es implacable. Necesitamos concentrarnos», respondió Alejandro con voz firme. «Lo que ocurrió allí, no podemos dejar que esto sea en vano. La verdad necesita ser expuesta». Carlos suspiró, su expresión suavizándose mientras se sentaba en un escalón roto de la escalera. «No sabes lo que es vivir con esto. La culpa, el dolor. Perdí a mi madre por esta rivalidad. Ella se enfermó y a nadie le importó. Solo les importa el poder y la riqueza». Alejandro se acercó, sentándose junto a Carlos. «Lo entiendo. Perdí a Esteban. Él era todo para mí. Y yo no hice suficiente para encontrarlo. Siempre pensé que había tiempo, que podría resolverlo, pero el tiempo se esfumó». Los dos jóvenes compartieron un silencio pesado, cada uno sumido en sus propios recuerdos. Carlos fue el primero en romper el silencio. «Si hacemos esto, si exponemos la verdad, ¿realmente crees que lo lograremos? Son poderosos, Alejandro, tienen todo. Pero ¿qué pasa si guardamos silencio? ¿Y si no luchamos? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestras familias?», respondió Alejandro, la pasión en su voz creciendo. «Necesitamos romper este ciclo. Nuestros hermanos, nuestras madres, todos ellos merecen justicia». Carlos miró a Alejandro, los ojos brillando con una mezcla de esperanza y temor. «Tienes razón, pero necesitamos pruebas, algo que realmente los comprometa». «Sí», concordó Alejandro, «necesitamos reunir testigos, personas que puedan contar lo que saben. Si logramos hacerlo, tal vez la comunidad se una a nuestro lado». «¿Y si nos atrapan antes de que lo logremos?», preguntó Carlos, la preocupación evidente en su tono. «¿Y si ellos, si nos silencian?».
Entonces lucharemos hasta el final, dijo Alejandro, la determinación en su mirada. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Ya hemos perdido demasiado. Carlos asintió lentamente, ahora más decidido. Vamos a hacer esto, pero necesitamos ser inteligentes. No podemos darles la oportunidad de detenernos. Necesitamos movernos con cautela. Estoy de acuerdo, dijo Alejandro, sintiendo que se había formado una alianza entre ellos. Comencemos a hablar con la gente, con aquellos que también han sufrido. Puede ser la clave para todo. Los dos se levantaron, listos para enfrentar lo que viniera. La noche aún era joven, y las sombras escondían más que solo miedo. También ofrecían protección a un plan que empezaba a tomar forma. Alejandro miró por la ventana rota, observando las luces de la ciudad a lo lejos, donde las sombras de la corrupción aún danzaban. La justicia será hecha, murmuró para sí mismo, con una nueva determinación ardiendo dentro de él. Carlos, a su lado, sentía que, a pesar de todo el dolor y la pérdida, había una oportunidad de redención. Vamos a llevar la verdad a la luz, dijo, y ambos acordaron en silencio que, juntos, podrían desafiar las fuerzas que los separaban de sus familias y de su paz. La lucha apenas comenzaba, pero ahora no estaban solos. Tenían el uno al otro y un propósito renovado. La ciudad, que por tanto tiempo había sido un centro de susurros y secretos, ahora pulsaba con una nueva energía. Alejandro y Carlos, después de una serie de eventos tumultuosos, estaban decididos a reunir a los habitantes y exponer la corrupción que había destruido sus vidas. Era un día soleado, pero la atmósfera estaba cargada de expectativa y tensión. Los dos jóvenes caminaron por las calles, conversando con los habitantes y invitándolos a la reunión que se estaba organizando. Alejandro, siempre con un semblante serio y decidido, se acercó a un grupo de personas que charlaban en la acera. Necesitamos la fuerza de todos ustedes. Es hora de hablar la verdad, dijo con firmeza. Una mujer mayor, que se presentó como Doña Clara, miró a Alejandro con desconfianza. ¿Y si no sirve de nada? ¿Y si vienen tras nosotros? Son poderosos y no dudarán en silenciarnos, respondió, su preocupación evidente. Carlos, al lado de Alejandro, intentó calmarla. Doña Clara, no podemos seguir viviendo con miedo. Si permanecemos en silencio, nada cambiará. Necesitamos unirnos y luchar por justicia. Lo que pasó con Esteban y con tantas otras personas no puede ser olvidado, afirmó, su voz resonando entre los presentes. La mujer dudó, pero la determinación en los ojos de Carlos y Alejandro parecía contagiar a los que estaban alrededor. Tienes razón, hijo. Si no hacemos nada, nunca sabremos la verdad, dijo, aceptando la invitación con un asentimiento. Con el paso de las horas, la ciudad comenzó a movilizarse. Las noticias sobre la reunión se esparcieron rápidamente. Habitantes que antes se sentían impotentes empezaron a unirse, intercambiando experiencias e historias de dolor. Alejandro y Carlos se convirtieron en el símbolo de este cambio. El día de la reunión, el salón comunitario estaba lleno. Las personas se amontonaban, sus expresiones reflejando una mezcla de miedo y esperanza. Alejandro, al entrar, sintió el peso de la responsabilidad. Subió al pequeño escenario, mirando a las personas que confiaron en él y en Carlos. Gracias por estar aquí. Hoy, no solo estamos aquí para hablar de lo que le pasó a Esteban, sino para exponer la verdad que nos fue negada por tanto tiempo, comenzó Alejandro, su voz resonando en el silencio del lugar. Carlos, a su lado, miró a la audiencia y con un gesto alentador, dijo, esta es una oportunidad para todos nosotros. No somos solo víctimas, somos una comunidad. Necesitamos levantarnos y exigir justicia. Ya es hora de detener el miedo que nos aprisiona. La multitud comenzó a aplaudir, la energía en la sala creciendo. Varios habitantes se levantaron, compartiendo sus historias. Un hombre llamado Miguel, que había perdido a un hermano en circunstancias misteriosas, gritó, «Estoy con ustedes, basta de vivir bajo el dominio del miedo». Las voces se convirtieron en una ola de determinación y coraje. Alejandro se dio cuenta de que cada palabra, cada relato, fortalecía la unión entre ellos. «Esto es solo el comienzo», dijo Alejandro, una sonrisa de esperanza formándose en su rostro. «Necesitamos apoyarnos unos a otros. Juntos,
Podemos enfrentar a los poderosos que gobiernan esta ciudad con corrupción y mentira. Mientras las historias seguían fluyendo, la atmósfera se volvía cada vez más intensa. Carlos sintió que algo estaba cambiando. Miró a Alejandro y susurró: ¿Crees que realmente podemos hacer esto? Alejandro respondió con un brillo en los ojos: Sí, Carlos. Si todos estamos dispuestos a luchar, podemos cambiar todo. Es la única manera de honrar a aquellos que hemos perdido. Después de horas de relatos y promesas de unidad, la reunión se acercaba a su fin, pero la determinación entre los presentes estaba más fuerte que nunca. Alejandro, con la voz entrecortada por la emoción, concluyó: Vamos a reunirnos de nuevo. Necesitamos más personas, más testigos. Juntos, haremos que la verdad prevalezca. La sala estalló en aplausos y gritos de apoyo. La energía era palpable, y los rostros, antes marcados por el dolor, ahora exhibían un brillo de esperanza. Alejandro y Carlos sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban listos para enfrentar los desafíos juntos. La ciudad, unida, finalmente estaba dispuesta a luchar contra la corrupción que la había aprisionado por tanto tiempo. En la nueva reunión, la tensión flotaba en el aire. La sala estaba llena, con habitantes de la ciudad ocupando todos los asientos disponibles, algunos aún de pie en los lados, todos con miradas ansiosas. Alejandro, de pie frente a la multitud, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Aclaró su garganta tratando de calmar su corazón acelerado. Con un gesto firme, pidió atención. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó Alejandro, su voz resonando en la sala. «Hoy, estamos aquí para hablar sobre la verdad que ha estado enterrada bajo mentiras y corrupción por demasiado tiempo». Miró a Carlos, que estaba a su lado, visiblemente nervioso. «Estamos aquí para honrar la memoria de Esteban». Las palabras de Alejandro reverberaron en las paredes, y un murmullo recorrió la sala. Respiró hondo, sabiendo que el momento exigía valentía. Esteban no era solo mi hermano, era un hombre que se preocupaba por esta comunidad, que luchó para proteger a nuestra familia, y por eso, sufrió las consecuencias de una rivalidad que no debería existir. Con la mano temblorosa, sacó un sobre de documentos que estaba sobre la mesa. «Hoy, voy a presentar pruebas que muestran no solo lo que le sucedió a mi hermano, sino también cómo las familias rivales y los poderosos de la ciudad manipularon la verdad en su beneficio». Abrió el sobre, revelando fotos y documentos que hacían referencia a reuniones secretas, transacciones oscuras y una red de corrupción que se extendía por años. Carlos, tomando valor, se acercó al micrófono. «Traje testigos», anunció, con una voz más firme que antes. «Personas que conocen la verdad y están dispuestas a hablar». Miró a la multitud, buscando apoyo. «Si no nos unimos, nunca lograremos cambiar nada». La sala se agitó, y varias personas levantaron las manos, listas para apoyar. Una mujer de cabello canoso, que Alejandro reconoció como una vecina de toda la vida, se levantó. «Carlos, conozco a tu familia. Lo que hicieron es un crimen. Nadie debería pasar por eso nuevamente». «Eso es», gritó un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por la preocupación. «Esteban merecía justicia. Necesitamos unirnos contra esta corrupción». Alejandro sintió que el fervor de la comunidad crecía. Era el momento que había estado esperando. «Necesitamos valor para enfrentar a aquellos que nos oprimen», afirmó, mirando a los ojos de cada persona presente. «La verdad es nuestra mejor arma». Mientras las emociones invadían el ambiente, Alejandro miró la mesa donde estaban dispuestos sus documentos. «Aquí están las pruebas que vinculan directamente a las familias involucradas y sus acciones ilegales. Lo que hicieron con Esteban, lo que hicieron con todos nosotros, no puede quedar impune». La sala estaba en un mar de emociones y determinación. Carlos se volvió hacia Alejandro, susurrando: «¿Realmente crees que esto funcionará?» «Sí», respondió Alejandro, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. «Necesitamos creer que la verdad puede triunfar». Sin embargo, antes de que pudiera continuar, la puerta de la sala se abrió de golpe, interrumpiendo el fervor de la reunión. Un hombre alto, con una mirada amenazadora y una expresión seria, entró. Era un conocido de la ciudad, alguien que representaba el antiguo orden y que tenía conexiones directas con la familia de Alejandro. La sala se silenció al instante. «No tienen idea de lo que están haciendo», dijo, su voz profunda y cortante. «Están jugando con fuego».
Alejandro, sintiendo el desafío en el aire, encaró al hombre. Solo estamos buscando justicia, afirmó, firme. La verdad no puede ser ahogada por personas como tú. El hombre sonrió de forma sarcástica. ¿La verdad? ¿Creen que la verdad va a cambiar algo? La gente tiene miedo, y con miedo no se levantarán. Entonces, daremos valor a la gente, gritó Carlos, alzando la voz. Este es el momento de luchar, y juntos somos más fuertes. Antes de que la situación pudiera intensificarse, la comunidad comenzó a agitarse nuevamente, y el murmullo de apoyo se extendió por la sala. Alejandro y Carlos se miraron, ambos dándose cuenta de que, a pesar de las amenazas, la determinación de la comunidad estaba creciendo. Esta es nuestra ciudad, y no vamos a permitir que la corrupción defina nuestro futuro, declaró Alejandro, sintiendo la energía de la sala cambiar. La verdad estaba a punto de ser revelada, y con ella, la fuerza de una comunidad unida. La atmósfera en la sala era tensa y pesada. Después de la súbita interrupción, el hombre armado, con mirada fría y decidida, hizo silencio con un movimiento brusco de la mano. La sala, que antes servía con murmullos y susurros, ahora estaba en un estado de angustiante expectativa. «Ustedes están jugando con fuego, chicos», dijo, con voz baja pero firme. «La verdad que buscan puede costar más de lo que están dispuestos a pagar». «¿Quién eres y qué quieres?», preguntó Alejandro, manteniendo la voz firme, aunque sintiendo la adrenalina subir. Ya había enfrentado muchos desafíos, pero este era diferente. El hombre sonrió, pero no había humor en su mirada. «Mi nombre no importa, lo que importa es que tengo información que puede cambiar todo para ustedes». Carlos, al lado de Alejandro, estaba en estado de shock. «Esteban, ¿sabes dónde está?». La pregunta escapó de sus labios, cargada de esperanza y desesperación. El hombre armado vaciló por un momento, su mirada suavizándose brevemente, pero pronto volvió a la frialdad. «Él está vivo, pero no por mucho tiempo. Esteban tuvo que esconderse para proteger su vida». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Alejandro, la voz temblando de emoción. «¿Dónde está? ¿Qué pasó?». El hombre miró a su alrededor, evaluando la situación. Si realmente quieren saber la verdad, tendrán que estar listos para lo que viene a continuación. «Necesitamos saber», insistió Alejandro. «Si él está vivo, tenemos que encontrarlo. No podemos dejarlo ahí afuera». Solo, el hombre se acercó, bajando la voz. Esteban se involucró en algo mucho más grande de lo que imaginan. Descubrió secretos que podrían derribar a muchos poderosos en esta ciudad. Por eso, lo forzaron a esconderse. «Pero tengo algo que puede ayudarles». Sacó un pequeño grabador del bolsillo y se lo entregó a Alejandro. «Esto es una grabación. Pruebas de corrupción y manipulación a lo largo de los años. Si escuchan, entenderán la gravedad de la situación». Alejandro tomó el grabador, sintiendo el peso de las palabras del hombre. «¿Y cómo sabemos que no estás urdiendo un plan contra nosotros?», preguntó Carlos, con desconfianza. «Ustedes van a tener que confiar en mí. Por ahora, el tiempo es esencial. Si no actúan rápido, pueden perder a Esteban para siempre». El hombre miró a los dos, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y desesperación. «Ahora, tienen que decidir. ¿Irán tras la verdad o dejarán que el miedo dicte sus vidas nuevamente?». Alejandro sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. «Vamos tras la verdad, no solo por Esteban, sino por todos los que han sufrido por esta corrupción». Carlos, a su lado, asintió. «Estamos juntos en esto». El hombre armado dio un paso atrás, satisfecho. «Entonces, escuchen la grabación y prepárense. Esteban puede ser su mayor aliado o su mayor enemigo. Pero, de cualquier manera, la verdad necesita ser revelada». Alejandro y Carlos se alejaron, sintiendo la intensidad de la situación. Tan pronto como el hombre se fue, se dirigieron a un rincón de la sala y encendieron el grabador. La grabación comenzó a sonar, revelando voces de personas que Alejandro conocía bien, discutiendo planes siniestros y conspirando contra Esteban. Su corazón se disparó al escuchar el nombre de su hermano mencionado en conversaciones oscuras. «Necesitamos encontrarlo», dijo Carlos, la adrenalina corriendo por sus venas. «Necesitamos hacer esto por él y por todos los que han sufrido debido a esta corrupción». «Sí», concordó Alejandro, ya pensando en cómo podrían organizar un plan para rescatar a Esteban, «y no vamos a parar hasta que la verdad esté expuesta. Esta ciudad nos necesita».
Los días siguientes fueron intensos y llenos de preparación. Alejandro y Carlos se dedicaron a reunir pruebas y testigos, formando una alianza con los vecinos que también deseaban la verdad. La unión de la comunidad trajo esperanza, y el valor de Alejandro crecía cada día. Finalmente, en la reunión programada para exponer la verdad, Alejandro miró a la multitud reunida. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también la fuerza de la unión que había creado. Se dirigió a la multitud, su voz resonando con determinación. Estamos aquí hoy no solo para hablar de corrupción, sino para traer de vuelta a Esteban, para restaurar la justicia en nuestra ciudad y sanar las heridas del pasado. Con las palabras de Alejandro, una ola de emoción recorrió la sala. La gente estaba dispuesta a luchar. Carlos, a su lado, sentía que finalmente estaban en el camino correcto. Lo que comenzó como una búsqueda por un hermano perdido, se transformó en un movimiento de justicia que podría cambiar el destino de todos. Y así, en esa sala iluminada, Alejandro y Carlos, ahora amigos y aliados, se prepararon para enfrentar lo que venga. Juntos, traerían de vuelta a Esteban y enfrentarían la verdad, listos para reconstruir su ciudad y restaurar la esperanza.